Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, el arrebatamiento. Ahorita hay varias doctrinas en referencia al arrebatamiento. Vamos a estudiar lo que dice en relación al arrebatamiento y vamos a mirar varias escrituras en relación a eso. Acuérdense, muchas personas hacen de una doctrina de un versículo o dos y tenemos que mirar qué es lo que dice el contexto y qué es lo que dice. Acuérdense que ya en el Antiguo Testamento el Señor nos habla, inclusive ya nada hay nuevo en el Nuevo Testamento que no haya estado escrito en el Antiguo Testamento. De hecho, lo que está en el libro de Apocalipsis son cosas que ya estaban en el Antiguo Testamento, un poco más clarificadas. Entonces vamos a mirar comenzando desde, por ejemplo, en los versículos de Primera de Corintios 15, 51 y 52, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo los voy a poner junto porque esto va junto, esto no lo podemos separar. En Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea que ahí a los tesalonicenses muy probablemente ya sea que murieron o tal vez mataron a algunos cristianos. Les dice Pablo: no se pongan tristes, hermanos, acuérdense, nosotros tenemos una esperanza en Jesús. Jesús vive, Jesús no está muerto. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Jesús, los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto. Fíjense bien lo que dice. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pausa. Hay personas que dicen que Pablo se equivocó aquí. O sea, él se murió, él pensó que iba a venir el arrebatamiento antes de... No. Otra vez, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Cómo Pablo se va a equivocar? Se lo está diciendo en palabra del Señor. El Espíritu Santo mismo nos enseña. Porque el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, fíjense bien, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí hay una trompeta. Grábenlo, pónganlo ahí, escríbanlo. Trompeta, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, esos que duermen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a Primera de Corintios. Se fijan ahí, Pablo no se equivocó, es palabra del Señor, el Espíritu Santo se lo reveló. Él menciona una trompeta. Primera de Corintios 15, del 50 al 56. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pausa.
Hay gente que cree que así como estamos en cuerpo y todo, vamos a ser arrebatados. Hay hecho hasta películas donde se queda nomás la ropa y... Come on, o sea... Aquí está un versículo para quitar eso. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es el alma que vive en el Espíritu que nos da Dios. Y el Espíritu Santo mismo le enseña a nuestro espíritu. Es el alma de nosotros la que vive. Esa alma, en ese espíritu, Dios eventualmente nos da vida en ese cuerpo glorioso que ya veremos, ¿verdad? Ya lo veremos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pónganle ahí número 1, a la final trompeta. Hay 7 trompetas. En la séptima trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Vamos a ver otra vez. En el 52 hay una trompeta. Y luego ahí mismo los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos. Y luego nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles. O hay una resurrección. Y nosotros seremos transformados, los que vivimos. Está en la séptima, pongan ahí, yo aquí lo pongo, miren, número 1, trompeta final, porque se va a tocar la trompeta. 2, hay una resurrección de muertos. 3, hay una transformación, en el mismo 52 lo dice, y nosotros seremos transformados. 4, vamos a ver muerte, como la muerte déjame regresar aquí donde dice dónde está tu aguijón. En el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En el 55. Entonces esto viene en la venida del Señor. Es la misma, la venida del Señor. Fíjense bien, la venida del Señor y el arrebatamiento es el mismo acontecimiento. Ahora vamos a mirar en relación a Pablo fue arrebatado. Segunda de Corintios 12 del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es Pablo, que fue arrebatado. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En eso se gloriaba Pablo, porque no nos podemos gloriar. Y yo igualmente les digo eso, hermanos. Es lo mismo. Yo también fui arrebatado al paraíso.
Esto no es para gloriarme, como dice Pablo. ¿De qué me voy a gloriar? Solo en mis debilidades me puedo gloriar, porque toda la vanidad está aquí, no es de Dios. El orgullo no proviene de Dios. Entonces, Pablo fue arrebatado, así como varias personas han sido arrebatados. Yo fui arrebatado al paraíso en un sueño, como dice Pablo, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces, yo no escuché nada, yo solamente vi, no miré personas, yo ya lo he dicho en otros estudios. Um, es una, es el paraíso, es una tierra, pero yo no miré el sol, pero sí les puedo decir que la luz que le da a las plantas, a las flores, fue lo único que yo miré. Miré se puede decir, una ladera de una montaña, un paraíso. Yo miré Pablo vive, Pablo vive en el paraíso. Él no está muerto. Él también está esperando la segunda venida del Señor. Vamos a mirar en relación a eso. Vamos a Lucas 23, 39, 43. Cuando Jesús es crucificado y están dos personas, una a su izquierda, una a su derecha, el que está a su izquierda le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que está al otro lado le dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, el de mano derecha, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ahí está la condenación, en la cruz. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas él ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? ¿A dónde fue Jesús junto con esta persona de mano derecha? Al paraíso. ¿Ok? ¿El paraíso y el cielo es el mismo donde está Dios? No. Dios está aquí y el paraíso está aquí. Juan 20, del 1 al 18, cuando Jesús resucitó. El primer día de la semana, el día que murió Jesús, o el día que durmió, él fue al paraíso, ¿ok? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y al otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni o Rabbi o maestro, que viene siendo lo mismo. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y el que le había dicho estas cosas. Jesús fue al paraíso, pero el Padre no está en el paraíso. ¿Dónde está el Padre? En otro cielo, o sea, del cielo donde irradia la luz, que le da luz al paraíso. Entonces ahí podemos mirar que el cielo, donde está el trono, donde está Dios, es uno y el paraíso es otro. Entonces ya sabiendo esa diferencia, sabemos que Pablo vive. Pablo está vivito y coleando, como dicen algunos. Entonces, ¿en dónde? En el paraíso. Ok, vamos a ver otra cosa que Jesús le dijo a Pedro. En Juan 21, del 20 al 23, dice: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué va a ser de Juan? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿O a ti qué? O sea, Pedro, ¿a ti qué te importa eso? Si yo quiero que Juan se quede hasta mi segunda venida, ¿a ti qué? Entonces, ¿tú crees que Jesús anda cotorreando, payaseando? Juan vive. ¿En dónde está Juan? En el paraíso. Así como está Pedro también. Entonces, ya sabemos en dónde están ellos. Ahora vamos a otra lectura donde Jesús mismo lo dice. Mateo 22, del 23 al 32. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriese sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Ustedes yerran, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo, Elías está vivo, Moisés está vivo. ¿Cómo lo sabemos?
Está la transfiguración bueno, vamos, Lucas 9 del 28 al 31. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que viven. Ellos no están muertos, viven, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese es el cuerpo de gloria al que nosotros esperamos cuando venga Jesús. O por lo menos si vamos a estar depende de dónde va a estar cada quien, cada persona. Entonces ya miramos que Pablo está en el paraíso. ¿Por qué tengo que explicar eso? Para poder entender eso que dice en relación al arrebatamiento. Ok, lo voy a leer otra vez, pero ahora lo voy a recorrer, a leer corrido desde Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y siguiendo en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, que es el mismo acontecimiento. Tampoco queremos, hermano, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿cuándo va a pasar eso, Pablo? ¿Cuándo va a pasar? Acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor en la séptima trompeta, el día de la ira de Dios, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, no estemos borrachos, sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, es tipológico aquí, es otro día lo explico. Pero nosotros que somos del día, lo voy a explicar esto cuando en la idolatría. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o ya sea que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Eso es necesario que nos edifiquemos unos a otros.
Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2. Les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni que sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Pausa. Hubo personas que empezaron a predicar que decían que Dios ya había venido, que Jesús ya había venido. Entonces dice Pablo, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Ahorita estamos viviendo la apostasía. Vamos a ver qué va a seguir pasando. Y se manifiesta el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora en espíritu y en verdad. Tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. No se acuerdan. Acuérdense que el templo de Dios ya no es en Jerusalén. Somos nosotros. Somos nosotros. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, o sea, en uno mismo, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado, porque ya está obrando el misterio. Esto no es nuevo, ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que se ha quitado del medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pausa. ¿Quién recibe esto? El que no ha creído al Evangelio. El que no ha creído al Evangelio. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo el que anda, la injusticia es el que está parando que se predique el Evangelio. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes. O sea, nosotros sí sabemos si estamos en el Espíritu, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñadas, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. Ahora vamos a ver en Apocalipsis, para ir a la séptima trompeta. Ustedes pueden mirar el contexto antes de Apocalipsis 11 en relación a las otras trompetas. Entonces ya miramos que hay 4 cosas. Hay una final trompeta, hay una resurrección de muertos, hay una transformación y los muertos resucitan. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Y la venida del Señor. Ok, vamos a Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran.
y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles. So, una cosa es el templo, que es el alma y el espíritu, y otra cosa en el templo, otra cosa es el atrio. El atrio es lo que está afuera. Y no lo midas porque ha sido dado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. ¿Ok? Acuérdense que esto todavía está también para el pueblo de Israel está bajo la ley todavía porque ellos les cegó el entendimiento. Entonces, hay una interpretación en relación a esto de que al pueblo de Israel pudiera ser en el templo en el que levantó Salomón, aunque nosotros ya sabemos que Dios no vive en esos lugares. Ellos andan construyendo el tercer templo, precisamente ahí donde está ¿cómo se llama? Ahí donde tienen los musulmanes su templo de ellos. Entonces, pero si nosotros lo miramos espiritualmente, nosotros somos la Jerusalén. Nosotros somos la Jerusalén. La nueva Jerusalén somos nosotros. Los templos somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. El espíritu, el alma. Entonces, ¿qué le fue dado a los gentiles? El atrio, lo que está afuera. Poder hacer la carne. Y dice, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio, con luto, vestidos de luto, de negro. Cuando habla de 2 testigos, hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Hay judíos cristianos que piensan que es Moisés y Elías, ¿verdad? Yo en lo personal pienso que es Juan y Pablo, ¿verdad? Los que van así como para la primera venida de Jesús, se tenía que presentar primeramente Elías, pero era Juan el Bautista. Y cuando le preguntaron, Señor, pues allá los que enseñan la ley dicen que no puede ser porque primero tiene que venir Elías. Y Jesús les dice, no, es que Elías ya vino. Y ellos entendieron que era Juan el Bautista. Entonces no necesariamente es la misma persona, pero era el espíritu de Elías. Así como va a venir el espíritu de Juan y el espíritu de, de Pablo. ¿Para qué? Para predicar a toda nación, a todo rincón. Y estos 2 testigos, bueno, y ellos son yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y por 3 días y medio, la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres. Pausa. Estas 2 personas van a estar profetizando en Israel, en Jerusalén. Y por 3 días y medio la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra.
Después, ¿y cuáles son las profecías? Hay un evangelio que es eterno, ¿verdad? En todo caso es el evangelio. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que los veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto y cayó la 10ª parte de la ciudad. Murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Ha pasado el segundo ay. He aquí el tercer ay viene pronto. Entonces ya aquí es donde se toca la 7ª trompeta. Ustedes pueden leer el Apocalipsis de las primeras 6 trompetas, todo lo que es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. El 7º ángel tocó la trompeta, séptima, la última trompeta. ¿Se acuerdan lo que pusimos ahí? Se toca una trompeta, número 1. El 7º ángel tocó la trompeta. Nadie sabe cuándo se toca la trompeta. Solo Dios lo sabe. Y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, ahí está, y dar su galardón a tu siervo, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Entonces se fijan, en la segunda venida, la ira de Dios y el arrebatamiento están en la séptima trompeta, en el juicio. Entonces, ahí ya es vencida la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, eso pasa. Y fíjense lo que está escrito en Sofonías, en el Antiguo Testamento 1, del 12 al 18. Sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara, y castigaré a los hombres que se quedan inmóviles sobre la hez del vino, y que dicen en sus corazones: el Señor no hará ni bien ni mal. Por tanto, el patrimonio de ellos será saqueado, y sus casas quedarán desoladas. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán el vino de ellas. Cercano está el gran día del Señor. Está cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el día del Señor. Es más ágil que un corredor y más presuroso que un valiente. Aquel será día de ira, día de angustia y de aflicción, día de desolación y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa neblina, día de toque de corneta, ahí está la trompeta, y de griterío sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Yo traeré tribulación sobre los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. La sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra.
Eso es en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la iglesia, cuando si está aquí la iglesia y nosotros estamos en el Espíritu y nosotros tenemos ese fuego del Señor, la iglesia siempre va a ser perseguida, hermanos. Siempre va a ser perseguida la iglesia. ¿Qué les hace pensar que no, si la gente, o sea, que no nos van a matar en la carne? No se dejen engañar. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos en el Señor. Entonces, si el fuego de Dios está en nosotros, Dios mismo nos enseña, Dios mismo nos prepara. Y cuando viene el fuego de este mundo, o sea, la destrucción, la violencia, nosotros con el fuego, así como lo tenía Esteban cuando lo apedrearon y él tenía cara de ángel y él miró el cielo abierto, ahí estaba el Señor protegiéndolo. Claro, la iglesia es protegida por el Señor, sí, pero el que está despierto, el que tiene el Espíritu, el que tiene el fuego, el que ya tiene el fuego de Dios, el fuego de la tierra, el fuego del mundo, el fuego de Satanás, no le hace nada, no le pasa nada. Pero acuérdense, o sea, la iglesia siempre va a ser perseguida, no se dejen engañar. Tenemos que estar despiertos porque eso de que va a venir la persecución, vayan y díganle eso a los cristianos de Siria, de Libia, de Irak, de Sudán, de Nigeria, en Arabia Saudita, en Somalia. La iglesia, la iglesia va a ser perseguida. Entonces, si a ti te da miedo, si estamos en la carne, a cualquiera le da miedo, a cualquiera. He ahí la necesidad de estar en espíritu. Si estamos en el espíritu, Dios nos da paz en nuestro corazón, ¿verdad? Si ya viene el tiempo donde nos van a matar en la carne, los que están afuera, el atrio es dado a los gentiles. Entonces, no debemos de temer, tenemos que estar en espíritu y en verdad. Y ahí en ese momento Dios nos da la paz. ¿Ok? Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.